Almohadilla título atractivo. Drama turco explosivo. Hande desconsolada, Kerem fue el culpable tras la fiesta. El secreto revelado. Un análisis profundo de la fama, el amor y la ruptura en el mundo de las series turcas. Guión del vídeo. Hola a todos y bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para todo lo relacionado con las series turcas. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema jugoso, lleno de drama y, bueno, quizás un poco de chisme. Hoy vamos a hablar de esos momentos detrás de cámaras, esas situaciones que a veces se filtran y que nos dejan a todos preguntándonos, ¿qué pasó realmente? Específicamente vamos a explorar una situación que involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si hablamos de la presunta desconsolación de Hande después de una fiesta y el posible papel de Kerem en todo este embrollo. Recuerden, esto se basa en informes y especulaciones, así que tomemos todo con pinzas. Pero eso no significa que no podamos analizar la situación, contextualizar los hechos y disfrutar un poco del drama, ¿verdad? Antes de que nos metamos de lleno en los detalles, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido sobre series turcas, si disfrutan de los análisis profundos, los chismes bien informados y las recomendaciones que van más allá de lo superficial, por favor, suscríbanse a mi canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Y ahora sí vamos al meollo del asunto. Para entender completamente la situación, no podemos simplemente enfocarnos en la fiesta y la desconsolación. Necesitamos construir un contexto sólido, que comienza con la serie que catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, Asteriscos en Calcap Masterisco. Asteriscos en Calcap Masterisco o asterisco llamas a mi puerta asterisco como se conoce en algunos países de habla hispana, no fue solo otra comedia romántica. Fue un fenómeno cultural. La serie narra la historia de Eda YLDZ, una joven talentosa y ambiciosa con el sueño de estudiar en el extranjero. Sus esperanzas se ven abruptamente frustradas cuando Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío, distante y obsesionado con el control, decide cancelar su beca. Un enredo del destino, orquestado por el propio Serkan para beneficio propio, los obliga a fingir un compromiso. Lo que comienza como un simple y calculador acuerdo, pronto se transforma en algo mucho más profundo, genuino y a menudo doloroso. La serie no solo conectó por su trama atractiva, sino también por la manera en que exploraba temas universales como la ambición, el amor propio, la superación de obstáculos y la búsqueda de la felicidad. La química entre los personajes, escrita meticulosamente, resonaba con la audiencia, generando una profunda conexión emocional. Los actores principales, como ya saben, son Hande Erçel, interpretando a la encantadora, apasionada y a veces impulsiva Eda, y Kerem Bürsin, dando vida al intenso, metódico y, en el fondo, vulnerable Serkan. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su sincronía, sus miradas, la manera en que se complementaban en las escenas, todo gritaba conexión. Su relación se convirtió en un fenómeno global, y los fanáticos estaban completamente obsesionados con la idea de que su amor trascendiera la ficción. Y efectivamente así fue. Poco después de que comenzaran a filmar la serie, Hande y Kerem confirmaron que estaban saliendo en la vida real. Esto por supuesto elevó aún más la popularidad de Asteriscos en Calcap Masterisco y consolidó su estatus como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Su relación se convirtió en un combustible para la maquinaria mediática, alimentando portadas de revistas, entrevistas exclusivas y una constante avalancha de noticias y actualizaciones en redes sociales. ¿Por qué es relevante esta serie para nuestro tema de hoy? Porque la intensa atención mediática que rodeó a la relación de Hande y Kerem creó un ambiente en el que cualquier pequeña señal, cualquier rumor, se magnificaba y se convertía en noticia de primera plana. Cada uno de sus movimientos era analizado, cada gesto interpretado, cada publicación en redes sociales diseccionada en busca de pistas. Y es aquí donde entra en juego la famosa fiesta. No voy a entrar en detalles específicos sobre la fiesta en sí, ya que gran parte de la información son rumores sin confirmar. La falta de información verificable y la naturaleza inherentemente privada de los eventos sociales dificultan establecer una narrativa precisa. Lo que sí se sabe es que después de la fiesta, comenzaron a circular informes que afirmaban que Hande estaba visiblemente desconsolada, y que la situación tenía algo que ver con Kerem. Los rumores apuntaban a diferentes direcciones, creando un torbellino de especulaciones y teorías.
Algunos decían que se trataba de una discusión acalorada entre la pareja, quizás exacerbada por el alcohol o el estrés. Otros, más sensacionalistas, insinuaban la presencia de una tercera persona, avivando las llamas del drama y la intriga. Y por supuesto hubo quienes simplemente atribuyeron la desconsolación de Anne al cansancio después de una larga noche de celebración, intentando minimizar la situación y ofrecer una explicación más plausible. La ausencia de declaraciones oficiales solo sirvió para alimentar aún más la incertidumbre y la especulación. Los medios de comunicación se aprovecharon de la situación, publicando artículos con titulares llamativos y sensacionalistas, alimentando el frenesí de los fanáticos y creando un ambiente tóxico y perjudicial. Lo cierto es que a pesar de la especulación masiva, nunca hubo una confirmación oficial sobre lo que realmente sucedió en la fiesta. Ni Anne ni Kerem se pronunciaron públicamente al respecto, lo que alimentó aún más el misterio. Optaron por el silencio, una estrategia comprensible dada la magnitud de la atención mediática y la presión a la que estaban sometidos. Sin embargo, este silencio también permitió que los rumores se propagaran sin control, creando una narrativa distorsionada y potencialmente dañina. Pero la historia no termina ahí. Poco tiempo después de este incidente comenzaron a surgir rumores sobre una posible crisis en la relación de Anne y Kerem. Y desafortunadamente esos rumores resultaron ser ciertos. En 2022, se confirmó oficialmente que Anne Ercel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia, como pueden imaginar, devastó a los fanáticos de la pareja. Muchos se preguntaron qué había salido mal. La presión mediática fue demasiado para ellos, asfixiando su relación bajo un microscopio implacable. ¿Ocultaban problemas más profundos, incompatibilidades o conflictos que se habían estado gestando en silencio durante mucho tiempo? Es imposible saber con certeza las razones detrás de su ruptura. Las relaciones son intrínsecamente complejas, y a menudo hay factores que escapan a nuestra comprensión, incluso para aquellos directamente involucrados. La dinámica de una relación es un baile delicado, influenciado por una miríada de factores internos y externos. Pero lo que sí podemos decir es que la historia de Anne y Kerem, desde su romance de cuento de hadas hasta su dolorosa separación, nos recuerda que incluso las relaciones más aparentemente perfectas, aquellas que se idealizan y se proyectan como modelos a seguir, pueden tener sus altibajos, sus desafíos y, en última instancia, su final. Ahora bien, para darle un poco de contexto a esta situación y entender mejor la presión a la que están sometidas las estrellas turcas, así como la fragilidad de las relaciones expuestas al escrutinio público, quiero hablarles de otra serie, una que explora precisamente los desafíos y los sacrificios que implica la fama, *Menajerim y Ara*. Menajerim y Ara*, que significa «Llama a mi agente», es una serie que nos da una mirada detrás de cámaras al mundo del espectáculo turco. Se adentra en el turbulento universo de la representación de actores, exponiendo los entresijos de la industria, las negociaciones feroces, los egos inflados, las rivalidades despiadadas y, por supuesto, las complejas relaciones personales de los actores. Si bien es una serie de ficción, *Menajerim y Ara* está inteligentemente inspirada en la serie francesa *Dix% y presenta cameos de muchos actores turcos famosos, interpretándose a sí mismos o a versiones satíricas de sí mismos. Esta técnica innovadora le da a la serie un toque de realismo y autenticidad que la hace aún más atractiva, blurring the lines between fiction and reality. Uno de los aspectos más interesantes de *Menajerim y Ara* es que muestra cómo los agentes de los actores a menudo tienen que lidiar con situaciones personales difíciles de sus clientes, actuando como confidentes, consejeros y a veces incluso como mediadores. La serie nos recuerda que detrás de la fachada de glamour y éxito, los actores son personas reales con problemas y emociones como cualquier otro. Deben lidiar con inseguridades, presiones familiares, crisis existenciales, escándalos mediáticos y la constante lucha por mantenerse relevantes en una industria volátil y competitiva. *Menajerim y Ara* es relevante para nuestro tema de hoy porque nos ayuda a comprender el contexto en el que se desarrolló la relación de Anne y Kerem. La presión implacable de la fama, la constante atención mediática, la necesidad de mantener una imagen pública impecable y las expectativas irreales de los fanáticos pueden ser factores estresantes que contribuyen a la ruptura de una relación. La serie nos muestra cómo la vida personal de los actores se entrelaza inextricablemente con su vida profesional, creando un equilibrio precario que puede ser difícil de mantener. Pero no todas las historias de amor en el mundo de las series turcas terminan en lágrimas.
También hay ejemplos de parejas que han logrado construir relaciones sólidas y duraderas a pesar de la fama y la presión mediática. Para demostrarlo, quiero hablarles de Asterisco Kiral Kaskasterisco. Asterisco Kiral Kaskasterisco o Asterisco Amor en alquiler asterisco es otra comedia romántica turca muy popular que cuenta la historia de Defne Topal, una joven camarera con una gran deuda familiar que la acecha. Para salvar a su familia de la ruina, acepta un arriesgado trato que implica una manipulación. Debe enamorar y casarse con Ömer Ipliki, un diseñador de zapatos exitoso pero solitario, un hombre que se ha construido una barrera para proteger su corazón. Lo que comienza como un simple contrato basado en la necesidad y la desesperación, pronto se convierte en una historia de amor llena de enredos, secretos dolorosos y emociones intensas. Los protagonistas de Asterisco Kiral Kaskasterisco, el Zinsangu y Bar Arduk, también generaron mucha química en la pantalla, pero a diferencia de Hande y Kerem, nunca tuvieron una relación romántica en la vida real. Sin embargo, mantuvieron una amistad cercana y profesional que les permitió trabajar juntos de manera exitosa y evitar los dramas que a menudo rodean a las parejas en el mundo del espectáculo. La clave, quizás, fue que ambos actores mantuvieron sus vidas personales separadas de su trabajo. Esto les permitió enfocarse en sus carreras, establecer límites claros y evitar la presión de tener que vivir su relación frente a las cámaras. Su profesionalismo y su respeto mutuo fueron fundamentales para el éxito de la serie y para la preservación de su propia paz mental. Asterisco Kiral Kaskasterisco nos enseña que no es necesario tener una relación romántica en la vida real para crear una química creíble en la pantalla. La profesionalidad, el respeto mutuo, la buena comunicación y la capacidad de separar el trabajo de la vida personal son ingredientes clave para el éxito de cualquier proyecto, ya sea una serie de televisión o una relación personal. Volviendo a la situación de Hande y Kerem, es importante recordar que cada historia es diferente. No podemos juzgar sus decisiones ni saber con certeza lo que realmente sucedió entre ellos. Lo único que podemos hacer es aprender de su experiencia, reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las personas que viven bajo el escrutinio público y reconocer la complejidad inherente de las relaciones humanas. Y hablando de aprender y reflexionar, quiero terminar este vídeo hablando de una serie que nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y prejuicios sobre el amor y las relaciones. Asterisco Ask 101 asterisco. Asterisco Ask 101 asterisco o Asterisco Amor 101 asterisco es una serie juvenil turca que sigue la historia de un grupo de estudiantes problemáticos, marginados y con poca esperanza que intentan evitar su expulsión del colegio uniendo a dos de sus profesores, dos almas solitarias que encuentran en el amor una nueva razón para vivir. A medida que intentan llevar a cabo su plan, descubren el poder transformador del amor, la inquebrantable amistad y la invaluable autoaceptación. Asterisco Ask 101 asterisco aborda temas importantes y relevantes para la juventud como la diversidad de identidades, la inclusión social, la salud mental, la lucha contra la discriminación y la importancia de encontrar un sentido de pertenencia. La serie nos muestra que el amor puede adoptar muchas formas diferentes, desafiando las normas tradicionales y mostrándonos que no hay una única manera correcta de amar. Esta serie es relevante para nuestro tema de hoy porque nos recuerda que las relaciones son complejas, fluidas y que no siempre siguen un patrón predecible. A veces las cosas no salen como esperamos, y es fundamental ser comprensivos, empáticos y respetuosos con las decisiones de los demás, incluso cuando no las entendemos completamente. La serie nos invita a celebrar la diversidad de experiencias y a reconocer que el amor es un viaje personal y único para cada individuo. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar una relación, exponiendo sus vulnerabilidades y amplificando sus desafíos. Asterisco Menajerim y Ara asterisco nos da una visión valiosa detrás de cámaras del mundo del espectáculo turco, revelando las complejidades y los sacrificios que implica la vida de un actor. Asterisco Kiral Kaskasterisco nos muestra que no es necesario tener una relación romántica en la vida real para crear una química convincente en la pantalla. Finalmente, Asterisco Ask 101 asterisco nos invita a cuestionar nuestras propias creencias sobre el amor y las relaciones, promoviendo la empatía, la comprensión y el respeto por la diversidad. Espero que hayan disfrutado este vídeo. He intentado darles una visión lo más completa posible de la situación, ofreciendo un análisis contextualizado y evitando caer en el sensacionalismo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la historia de Hande y Kerem? ¿Creen que la presión mediática influyó decisivamente en su ruptura? ¿Cuál de las series que mencioné es su favorita y por qué?
¿Qué otros factores creen que podrían haber contribuido a la ruptura de esta relación tan mediática? Dejen sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre series turcas. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.